Noche cerrada en Madrid. Un teatro lleno. Una voz que podía detener el tiempo. Y un artista que, sin saberlo, estaba a punto de entrar en el capítulo más extraño, más oscuro y más incomprendido de su carrera. Pablo Abraira había conquistado a todo un país con una elegancia que parecía inquebrantable. Sus baladas eran refugio para muchos y su presencia en escena inspiraba respeto. Hasta que un rumor empezó a crecer en los pasillos de la industria. Un rumor que pronto se convertiría en una sombra que lo seguiría a todas partes. Se decía que una simple decisión creativa había incomodado a personas muy influyentes. Se decía que una canción suya había cruzado una línea no escrita. Y lo más inquietante era que nadie sabía explicar con claridad por qué. De un día para otro, su carrera empezó a cambiar de rumbo. Llamadas que antes llegaban sin cesar dejaron de sonar. Proyectos que parecían seguros empezaron a evaporarse. Y la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta comenzó a flotar sobre su nombre. ¿Cómo un artista tan querido pudo convertirse en una figura incómoda? ¿Qué había en su música que despertó desconfianza en quienes controlaban la cultura? ¿Y por qué su historia quedó enterrada durante tanto tiempo bajo un silencio tan denso? Hoy conocerás la verdad completa. Para entender la historia de Pablo Abraira, es necesario volver a una España donde la cultura vivía entre luces tímidas y sombras espesas. Nació en Madrid, en una época en la que la música se abría paso con dificultad entre las restricciones y los silencios impuestos. Su infancia transcurrió en barrios donde las calles conservaban ese aire de rutina austera. Allí se mezclaban las conversaciones de los vecinos, los olores de los antiguos mercados y las voces de los jóvenes que, como él, soñaban con algo que aún no sabían nombrar. Su hogar era un espacio sencillo, pero lleno de sensibilidad. La música aparecía en pequeños gestos cotidianos. Un disco extranjero que pasaba de mano en mano. Una melodía que escuchaba en la radio y que lo acompañaba durante horas. Ese contacto con sonidos que escapaban de la norma fue moldeando un oído inquieto. En aquellos años la familia tenía un valor central. Sin embargo, no todos apoyaban que un joven quisiera dedicarse al mundo artístico. El camino parecía inestable y arriesgado. Aún así, Pablo sentía una llamada profunda hacia la interpretación y hacia la música. Antes de ser reconocido como cantante, exploró otros ámbitos. Se interesó por el teatro y por la expresión corporal. En esos primeros escenarios descubrió una manera de conectar con el público que no sabía que poseía. La energía de la escena lo transformaba. Su voz aún no era la que después enamoró a millones, pero ya transmitía una calidez especial. La España de su adolescencia avanzaba lentamente hacia una nueva etapa. Las tensiones sociales se mezclaban con un deseo creciente de libertad cultural. Esa mezcla afectó a toda una generación de artistas que buscaban un lenguaje propio. Pablo absorbió influencias diversas, escuchó música anglosajona, descubrió nuevos géneros y comenzó a escribir sus propias ideas. Cada experiencia lo empujaba a una conclusión. Su vida tendría que transcurrir cerca de un escenario. Su primer contacto serio con el mundo musical ocurrió casi por casualidad. Un amigo lo invitó a participar en un proyecto pequeño, y él aceptó sin imaginar que aquello sería una puerta definitiva. La grabación fue modesta, pero dejó al descubierto un timbre capaz de transmitir emoción sin esfuerzo. Quienes lo escucharon notaron que tenía algo difícil de explicar. No era solo técnica, era una manera de contar sentimientos que hacía que la gente prestara atención incluso en silencio. Madrid era una ciudad que cambiaba. Los bares acogían actuaciones íntimas, los teatros buscaban nuevas voces, los productores comenzaban a arriesgar más. En ese entorno, Pablo empezó a crecer. No tenía prisa, observaba, aprendía. Se dejaba influir por músicos que admiraba y al mismo tiempo buscaba una identidad propia. Esa búsqueda se convirtió en uno de los rasgos más fuertes de su carácter. No quería imitar, quería destacar por autenticidad.
Un momento determinante llegó cuando una actuación suya llamó la atención de personas vinculadas a la industria musical. Aquella oportunidad no surgió de un gran concurso ni de un contacto privilegiado. Surgió de la constancia y de una sinceridad artística que aún en sus inicios ya parecía evidente. Le propusieron trabajar en proyectos más ambiciosos. Él aceptó, pero siempre con una idea clara: no perder el control de lo que quería transmitir. Su entorno familiar vio con desconcierto el camino que había elegido, pero también con un cierto orgullo. El niño tímido de barrio se había convertido en un joven decidido. España vivía entonces un proceso de apertura cultural que ofrecía tanto posibilidades como riesgos. Había más libertad creativa, pero también más competencia y más exposición. Pablo entendió que la música sería un camino irregular. Aún así, siguió adelante con una mezcla de ilusión y madurez poco común. Esa etapa formativa dejó una huella profunda en él. Cada logro y cada dificultad lo prepararon para lo que llegaría después. Cada silencio de la infancia, cada calle del viejo Madrid, cada pequeño escenario improvisado, contribuyó a construir al artista que pronto alcanzaría un reconocimiento inesperado. Nadie imaginaba que aquel joven madrileño estaba a punto de convertirse en una figura clave de la música romántica española, ni que detrás de ese ascenso había una historia marcada por decisiones que más adelante cambiarían por completo el destino de su carrera. El ascenso de Pablo Abraira no fue un estallido repentino. Fue una corriente silenciosa que empezó a crecer hasta convertirse en una ola imposible de detener. Después de años de búsqueda creativa y presentaciones en pequeños escenarios, el momento decisivo llegó cuando ingresó en un circuito musical más profesional. Allí se encontró con músicos, compositores y productores que reconocieron en él una cualidad que muy pocos poseían: un equilibrio perfecto entre vulnerabilidad y control, una voz capaz de deslizarse entre notas suaves y crescendos intensos sin perder autenticidad. Su primer gran impulso llegó con un proyecto que en un principio parecía discreto. Una canción escrita para un público reducido que inesperadamente empezó a circular por radios locales. Los oyentes comenzaron a pedirla, los programadores la repetían, y el nombre de Pablo empezó a sonar en conversaciones de la industria. Esa atención inicial fue suficiente para abrirle puertas más grandes. Le ofrecieron grabar material nuevo con una producción más cuidada. Él aceptó, consciente de que esa oportunidad podía marcar un antes y un después. Fue entonces cuando apareció una canción que cambiaría su destino. Una de esas composiciones que logran conectar con un país entero. Su interpretación tenía un equilibrio extraño. Era romántica sin caer en exageraciones. Era intensa sin volverse dramática. Y sobre todo tenía una sinceridad que desarmaba. Cuando la canción empezó a sonar de norte a sur, Pablo comprendió que algo profundo estaba sucediendo. Las ventas crecieron. Las entrevistas se multiplicaron. Los conciertos pasaron de salas modestas a teatros llenos. España descubría a una nueva voz, capaz de expresar emociones que muchos no sabían cómo describir. El público encontraba en él una figura distinta. No era un artista de gestos ruidosos ni de escándalos. Su presencia transmitía serenidad. Sus letras hablaban de fragilidad, de anhelos, de momentos íntimos. Esa mezcla lo convirtió en un símbolo inesperado de una nueva sensibilidad dentro de la música española. Su imagen elegante y cercana encajó con una generación que buscaba nuevas formas de sentir y nuevas formas de hablar del amor. Las giras se convirtieron en un fenómeno. Cada actuación era más grande que la anterior. Los teatros agotaban entradas con días de antelación. Pablo subía al escenario con la misma actitud que tenía cuando era un joven desconocido, sin arrogancia, sin artificio. Su manera de interpretar creaba un clima envolvente. El público escuchaba en un silencio absoluto
como si sus canciones fueran confesiones compartidas entre dos personas que se conocen desde siempre. La industria también empezó a verlo con otros ojos. Productores, directores musicales y responsables de televisión querían contar con él. Su presencia daba prestigio, su voz garantizaba emoción. No había programa importante en el que no se quisiera su aparición. Pablo se convirtió en una figura habitual en la cultura popular. Y mientras la fama crecía, él trataba de mantener los pies en la tierra. Sabía que la música exige entrega total, pero también equilibrio. En medio de ese éxito rotundo, surgió un proyecto que marcaría un punto de inflexión. Una propuesta que parecía hecha a medida para demostrar su madurez como intérprete. El país lo recibió con entusiasmo. Sus nuevas canciones consolidaron su imagen de artista sensible y profundo. Todo indicaba que Pablo estaba entrando en su etapa más sólida. El reconocimiento llegaba desde todos los rincones. Críticos, músicos y oyentes coincidían. España tenía en él a uno de los grandes representantes de la canción romántica. Pero la historia estaba a punto de dar un giro inesperado. Lo que parecía un camino de gloria continua comenzaría a complicarse con decisiones, interpretaciones y tensiones que nadie había previsto. Había señales que pocos supieron leer en aquel momento. Miradas discretas, comentarios que parecían insignificantes, cambios leves en la manera en que algunos sectores de la industria se relacionaban con él. Una sensación difícil de explicar empezaba a aparecer. Algo se estaba moviendo en la sombra. Lo que Pablo no sabía es que ese éxito tan brillante también atraería un tipo de atención muy distinto. Una atención que con el tiempo transformaría su carrera en una historia mucho más compleja que la simple ascensión de un artista talentoso. Pero lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El momento más extraño y desconcertante en la carrera de Pablo Abraira no comenzó con un enfrentamiento directo ni con una polémica pública evidente. Comenzó con un silencio. Un silencio que al principio parecía casual, pero que poco a poco empezó a adquirir un peso inquietante. Su música seguía sonando en la radio. Su nombre aún era mencionado con respeto. Sin embargo, algo había cambiado en la manera en que ciertos sectores de la industria reaccionaban ante él. Proyectos que estaban prácticamente cerrados empezaron a retrasarse. Puertas que antes se abrían sin dificultad, ahora exigían reuniones, evaluaciones y respuestas ambiguas. La raíz de aquel cambio se encontraba en una decisión artística que en teoría debería haber sido celebrada como un signo de madurez. Pablo había grabado una canción que se apartaba ligeramente del romanticismo que lo había hecho famoso. No era una crítica política abierta, no era una protesta directa, pero tenía un tono reflexivo sobre la libertad individual y sobre la fragilidad del ser humano frente a estructuras que buscan moldear la conducta. Para algunos fue una obra profunda, para otros fue un atrevimiento. En un contexto cultural donde ciertos temas aún generaban incomodidad, esa composición empezó a circular por despachos donde se analizaba cada palabra con más severidad de la que él imaginaba. Algunos interpretaron la canción como una metáfora incómoda, otros como una insinuación innecesaria. Lo más sorprendente fue que ninguno de esos argumentos se expresó abiertamente. Todo se movía en el terreno de la insinuación, de las conversaciones privadas, de una especie de alarma silenciosa cuyo origen nadie se atrevía a reconocer públicamente. El primer golpe llegó cuando una actuación televisiva que ya estaba programada desde hacía semanas fue cancelada sin explicación convincente. La cadena alegó problemas de reorganización interna, pero personas cercanas a la producción le confiaron que la decisión no tenía nada que ver con la logística. Había alguien que no quería que esa canción se interpretara en un horario de máxima audiencia. Pablo lo recibió con desconcierto. Intentó averiguar el motivo, pero las respuestas eran vagas. Daban rodeos. Evitaban entrar en detalles. Y ese hermetismo aumentaba su inquietud. A medida que la situación avanzaba, empezaron a surgir rumores dentro del propio ambiente artístico.
Algunos colegas le comentaron en privado que su nombre aparecía en conversaciones donde se cuestionaba si su nueva línea musical era conveniente. Otros le dijeron que habían escuchado que ciertos sectores influyentes preferían que volviera a su estilo anterior, más seguro y menos interpretativo. Nada era concreto, pero todo parecía apuntar a una tensión creciente. Y lo más doloroso era que él no tenía control sobre nada de eso. La crisis se profundizó cuando su siguiente proyecto discográfico, que debería haber sido un paso firme hacia una etapa más adulta, encontró obstáculos inesperados. La discográfica, que hasta entonces lo había apoyado sin reserva, empezó a mostrarse cautelosa. Las reuniones se volvían más frías, las decisiones tardaban más. El entusiasmo inicial se transformó en dudas. Algunas canciones quedaron en el aire. Había preocupación por cómo serían recibidas. Había miedo a que se interpretaran con segundas lecturas. Pablo sintió que la confianza que había construido durante años empezaba a resquebrajarse sin motivo claro. Este periodo coincidió con un momento en el que España aún manejaba con delicadeza ciertos discursos. La cultura avanzaba, pero seguía navegando entre sensibilidades diversas. En ese contexto, la ambigüedad era un arma de doble filo. Bastaba con que una obra fuera interpretada de una forma concreta para que se generara un clima de desconfianza. Y eso fue exactamente lo que rodeó a Pablo. No había una acusación contundente. No había una prohibición oficial. Había un temor difuso que se infiltraba en cada decisión que lo involucraba. Lo más devastador llegó cuando una gira que prometía consolidar su presencia internacional tuvo que ser modificada. Algunos teatros cancelaron fechas sin ofrecer razones sólidas. Otros aplicaron restricciones de último momento. La prensa preguntaba, pero no insistía. Había un tono de prudencia exagerada en cada comentario. Ese ambiente alimentó rumores aún más confusos. ¿Había dicho algo indebido? ¿Había molestado a alguien poderoso? ¿Había cruzado un límite simbólico que no debía tocarse? Pablo intentó seguir adelante, intentó proteger su equilibrio emocional. Pero los cambios acumulados comenzaron a afectarlo. La incertidumbre, el desgaste y la sensación de ser observado comenzaron a pesarle más de lo que él esperaba. Su carácter reservado lo llevó a vivir esta etapa con intensidad silenciosa. No reaccionaba con escándalo. No buscaba confrontación. Sin embargo, su entorno notaba que cada golpe dejaba una marca profunda. Los medios no sabían cómo abordar la situación, porque no había un conflicto visible. El público tampoco tenía toda la información. Veían que su presencia se reducía. Veían que ciertas canciones desaparecían de los programas habituales. Pero desconocían el nudo invisible que estaba estrangulando su carrera en esa etapa. La confusión era general. Y en medio de ese laberinto, Pablo se encontró ante una pregunta que nunca pensó que tendría que hacerse. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe cuando ni siquiera se comprende la causa real? Esa fue la crisis más compleja de su trayectoria. Un periodo donde la desinformación, el miedo simbólico y la presión silenciosa se combinaron para cambiar el rumbo de un artista que había logrado conquistar a un país entero. Lo que comenzó como un simple gesto creativo terminó convirtiéndose en una sombra que alteró por completo su destino. La caída de Pablo Abraira no ocurrió con un estallido. Ocurrió como ocurre el desgaste en los artistas que han vivido demasiado cerca del foco. Primero, un silencio. Luego, una duda. Después, un cansancio que se instala sin pedir permiso. Cuando la presión invisible que lo rodeaba comenzó a afectar su trabajo y su ánimo, Pablo empezó a retirarse de ciertos espacios donde antes se movía con naturalidad. Sus apariciones disminuyeron, sus decisiones se volvieron más prudentes. Su energía creativa tan sólida en los años de éxito empezó a fragmentarse. Lo más duro no fue la pérdida de oportunidades. Lo más duro fue la sensación de que algo que él había construido con honestidad se estaba desmoronando sin explicación.
La inseguridad se convirtió en una compañía constante. La industria, que en otro tiempo lo había recibido con entusiasmo, adoptó un tono más distante. A veces parecía que todos esperaban que él mantuviera una fuerza que había dejado de tener. Pablo lo vivió con una mezcla de tristeza y lucidez. Comprendía que la música es un terreno volátil. Lo que no comprendía era el motivo real de su aislamiento parcial. Hubo un momento en el que consideró detenerse por completo. Había entregado tanto a sus canciones que sentía que ya no quedaba nada por ofrecer. Cada intento de avanzar parecía chocar con obstáculos nuevos. Y sin embargo, en ese período de silencio, ocurrió algo que marcaría su proceso de reinvención. Volvió a escuchar sus primeros trabajos. Volvió a repasar los escenarios pequeños donde comenzó. Recordó por qué cantaba. No por éxito, no por reconocimiento. Cantaba porque era su forma de ordenar el mundo. Ese retorno a lo esencial despertó una parte de él que había quedado dormida. Empezó a escribir de nuevo sin pensar en listas ni en críticas. Simplemente escribía. Lo hacía en espacios íntimos donde la presión no existía. Esa escritura lo ayudó a reconstruir su confianza. Recuperó su voz interna y entendió que no necesitaba encajar en ninguna estructura que lo incomodara. Si la industria había cambiado, él también podía hacerlo. Poco a poco volvió a presentarse en directo. Actuaciones pequeñas al principio, lugares donde podía mirar a los ojos al público sin sentir distancia. El público fiel a quienes hablan desde el corazón lo recibió con afecto verdadero. No pedían al ídolo de antes, pedían al artista que siempre había sido. Esa cercanía lo fortaleció. Cada actuación era un recordatorio de que su valor no dependía de decisiones ajenas. Dependía de la autenticidad que había mantenido desde sus inicios. Con el tiempo llegaron nuevos proyectos, no tan masivos como los de su etapa dorada, pero más libres, más personales, más fieles a su pensamiento. Esa reinvención lo conectó con una generación que no lo había conocido en su esplendor y que lo descubrían ahora como un intérprete maduro, pausado y sincero. La evolución no borró la herida de la caída, pero sí le permitió reconstruirse desde un lugar donde el arte volvía a ser compañera y no enemigo. La caída de Pablo Abraira fue silenciosa, pero la reinvención fue consciente. No recuperó exactamente el terreno perdido, pero recuperó algo más importante. Recuperó su identidad. El legado de Pablo Abraira no puede medirse únicamente por el brillo de sus años de mayor éxito. Tampoco puede entenderse sin considerar las sombras que marcaron su camino. Su influencia nació de la emoción genuina que imprimió en cada interpretación. Fue uno de los pocos artistas capaces de convertir una balada en un relato íntimo. Su voz no necesitaba artificios para conmover. Tenía ese tono cálido que parecía comprender lo que el oyente sentía incluso antes de que lo dijera. Esa capacidad lo convirtió en un referente dentro de la canción sentimental española. Su música coincidió con una etapa en la que España atravesaba transformaciones profundas. En medio de la transición cultural, Pablo ofrecía historias que combinaban sensibilidad y claridad. Muchos jóvenes se reconocían en sus letras. Muchos adultos encontraban en su voz un refugio para expresar emociones que durante años habían permanecido escondidas. En ese sentido, contribuyó a la apertura emocional de una época que aún buscaba palabras para describir la nueva libertad. Su influencia se extendió más allá de sus propios discos. Artistas posteriores reconocieron en él una referencia importante. Cantantes dedicados a la balada, al pop íntimo o a la canción interpretativa señalaban su manera de modular las emociones como un ejemplo de elegancia y naturalidad. Productores y músicos que trabajaron con él hablaban de su disciplina silenciosa. Nunca buscaba imponerse, nunca pretendía dominar un espacio. Llegaba, escuchaba y trabajaba con una serenidad que marcaba el ritmo de cada proyecto. Su presencia en la televisión también dejó huella. En una época donde la puesta en escena comenzaba a cambiar
y el espectáculo adoptaba nuevos códigos, Pablo representaba la estética de la sinceridad. Cada aparición suya recordaba que no hacía falta un gran despliegue para emocionar. Bastaba una historia bien contada y una voz honesta. Por eso sus actuaciones siguen circulando en la memoria colectiva. Quienes las ven hoy décadas después reconocen un tipo de artista que ya no es frecuente. Pero su legado no solo se sostiene en lo artístico, también se sostiene en la manera en que manejó la adversidad. Su caída marcada por silencios y presiones externas podría haberlo llevado a desaparecer por completo. Sin embargo, eligió reconstruirse desde dentro. Ese proceso silencioso enseñó que la dignidad del artista no depende solo del éxito. Depende también de su capacidad para mantenerse fiel a su identidad, incluso cuando las circunstancias parecen empujarlo hacia la rendición. El público no olvidó esa honestidad. Cada concierto que ofreció en su etapa de madurez recibía aplausos que no buscaban celebrar únicamente su pasado. Celebraban su resistencia. Celebraban que siguiera compartiendo su música desde un lugar más íntimo. Las generaciones que lo habían conocido en su juventud acudían a verlo no por nostalgia, sino por respeto. Y las nuevas generaciones lo descubrían con asombro. Les sorprendía que un artista que vivió su auge décadas atrás mantuviera intacta la capacidad de emocionar. Además, su obra se ha mantenido viva en la radio en recopilatorios y en plataformas modernas. Sus canciones siguen apareciendo en listas dedicadas a la música romántica española. Su estilo ha influido en proyectos actuales que buscan recuperar la esencia de la balada bien construida. El tiempo no ha borrado su huella. Al contrario, la ha colocado en un lugar donde solo llegan aquellos que han logrado crear un vínculo real con el público. La memoria colectiva guarda un sitio especial para él, porque su historia combina todos los elementos que hacen de un artista una figura perdurable: la sensibilidad de su voz, la belleza de sus canciones, el costo emocional de sus decisiones, la incomprensión de ciertos momentos, la caída silenciosa, la reinvención sincera y la capacidad de seguir adelante desde un lugar más sabio. Quizá su mayor legado sea ese: demostrar que un artista no desaparece cuando deja de ocupar titulares. Un artista desaparece solo cuando deja de conmover, y Pablo Abraira nunca dejó de hacerlo. Su nombre permanece como un símbolo de una época y como un recordatorio de que la música puede sobrevivir incluso a los silencios más densos. Su obra sigue viajando de generación en generación, no como una reliquia del pasado, sino como una emoción que continúa viva en quienes la escuchan. La historia de Pablo Abraira no es la historia de un ascenso perfecto ni de una caída definitiva. Es la historia de un hombre que convirtió sus emociones en música y que pagó un precio silencioso por mantenerse fiel a su sensibilidad. En un tiempo en el que el éxito parecía depender de la exposición constante, Pablo eligió otro camino. Eligió la introspección, eligió la verdad, eligió cantar desde un lugar donde la fama no podía dictar sus pasos. Y aunque su trayecto estuvo marcado por sombras inexplicables, su voz logró atravesar cada una de ellas. Su legado demuestra que la grandeza no siempre se mide por números. Se mide por la capacidad de permanecer en la memoria de quienes te escucharon en momentos decisivos de su vida. Pablo lo consiguió. No fue una estrella fugaz que brilló y desapareció. Fue un mito que encontró su sitio en el corazón de quienes entendieron que la música también puede ser refugio. Sus canciones siguen vivas porque nacieron de una sensibilidad profunda que no conoce de modas ni de imposiciones. No fue una estrella fugaz. Fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente documental que he dejado para ti en el primer comentario.